Lo que vamos a ver ahora sucedió hace 14 años, es una escena de ficción en la que participa obviamente Juan D'Artés y mirá de lo que se hablaba. Hoy le invité a salir, así de sorpresa. Al principio no quería. ¿Cómo que no quería? No, vos sabés, la familia me odia, ella tiene un poco de miedo. Por eso yo le dije que necesitábamos un tiempo para conocernos y esas cosas. Aceptó. ¿Y qué, aceptó así de fácil, de rápido? Me lo dio a entender. ¿Vos viste cuando un no es un sí? Para mí un no es un no. 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 Cuando un no es un no. Hace 14 años, obviamente, en un guión, en una ficción, pero parece increíble. Bueno, increíble. Se ve que tomaba el no como sí, porque Telma decía, yo le decía que no, y él seguía. Yo le volvía a decir que no, y él seguía. Lo repitió como 3 o 4 veces ella, que le decía que no, y él nada. Evidentemente, esto que decía ahí en el personaje, ¿no? Bueno, ¿viste cuando un no es un sí? Así no. Después son de la denuncia de interpretaciones, Telma, reconstruyendo un poco cómo actuó el medio con Calu Rivero, se entienden algunas frases o algunas sensaciones de algunas actrices, como diciendo, no me llama la atención. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Griselda Siciliani. Sí. Fue la bandera de cuando habló Calu Rivero y cuando estaba dividida la opinión, una de las que bancó fuertemente a Calu Rivero fue Griselda Siciliani. Porque Griselda participó. Exactamente. Participó y ella tenía escenas, sí, íntima, era una ficción, ¿no? Pero digo, tenía escenas de besos, donde los cuerpos se unían, y ella dijo, yo no la pasé mal, pero claro, Griselda tenía 28, 29 años. Estaba más preparada. Estaba más preparada para decir, yo de acá me corro. Pero cuando se conoció Sí, lo de pero dio a Telma, entender que había ciertas situaciones claro, que podían llegar a incómodas. incomodar. Sí, claro que situaciones sí. incómodas y dio a entender también que en cierta forma se sentía como responsable, ¿no? De no haber podido hacer algo, porque dice yo, esto estaba pasando, dice yo tenía 20 y pico, estaba como más preparada y más entera. Si bien había una desigualdad, porque ella decía, era mi primer protagónico y él ya era alguien consagrado, entonces yo sentía como que tenía que obedecer o que Sí. por lo menos aceptar ciertas cosas, pero dice, no pude proteger a las nenas, ¿no? Dice, no vi lo que estaba pasando. Ella realmente cuando uno la escuchaba Bueno, ella no estaba hablar, en ese momento. No, ella pero ya se había estuvo- ido del Pero ella elenco. estuvo tiempo antes y daba a entender eso cuando hablaba después de la conferencia de prensa, ¿no? Que dice, ¿cómo no vi eso? ¿Cómo no pude hacer algo? Claro. Pero bueno. Vamos a ver de nuevo Sí. la escena. Cuando un no es no. Hoy le invité a salir, así de sorpresa. Al principio no quería. ¿Cómo que no quería? No, vos sabés, la familia me odia, ella tiene un poco de miedo. Por eso yo le dije que necesitábamos un tiempo para conocernos y esas cosas. Aceptó. ¿Y qué, aceptó así de fácil, de rápido? Me lo dio a entender. ¿Vos viste cuando un no es un sí? Para mí un no es un no. 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 Hoy le invité a salir, así de sorpresa. Y que quede claro, ¿no? Que un no es un no. Ay, vos sabés que, mira, con estos temas, los chicos, bueno, mi hija mira el noticiero obviamente todo el día porque está en casa y me empezó a preguntar. Y la verdad que es un buen momento para hablar. Tiene 8 años y sin embargo yo siempre le hablo y le digo, no te tienen que tocar, no debes dejar que te toquen, hay que hablarlo. Y a los hombres y a los varones hay que decirles, cuando alguien dice no, es no. Y esto tiene que ver justamente con la educación sexual. Depende de la edad de cada chico, pero realmente es importantísimo. Educación sexual, que lamentablemente en muchos colegios todavía no se está dando, más allá de que sea una ley Y vos nacional. dijiste algo muy importante, Romy. Hablar con nuestros hijos. Sí. Hablar, mantener ese diálogo, generar ese vínculo de confianza. Y no solo decirles que nadie los puede tocar, que nadie puede hacer algo que ellos no quieran, sino también decirles que si alguien lo hace, a pesar de que uno les dijo que no y el otro entendió que ese no era un sí, o no quiso escuchar ese no, que ellos no tienen la culpa. Porque también sienten los chicos, incluso también los adolescentes, y a todos por ahí nos pasa, ¿no? Cuando te dijeron, bueno, vos no tenés que permitir, no tenés que permitir, y eso pasó, de cierta forma hasta te sentís culpable porque no pudiste evitarlo. Porque desobedeciste lo que te dijo tu mamá o tu papá de que a vos no te pueden tocar, a vos no te pueden, y no es culpa tuya. Entonces, también hay que decirles que si eso pasa, ellos lo tienen que contar porque ellos no tuvieron la culpa.
No fue una situación que ellos generaron o que no pudieron evitar. Es el otro el que hizo algo que no tendría que haber hecho. Entonces, que no se siente esa culpa y que se pueda contar, es importante. Yo esto no lo había pensado y lo escuché que un psicólogo lo explicaba y digo, es verdad, porque nosotros hablábamos el otro día también en la redacción, uno se pone a hablar y a la mayoría de las mujeres nos pasó. Lamentablemente, vivir una situación, por ahí no llegar a este extremo, pero a muchos nos pasó. A mí me pasó. Yo tenía 11 años y un vecino de mi edificio abusó de mí. O sea, no me violó, pero bueno, viví una situación así. Y uno siente esta culpa, ¿no? De decir, bueno, y yo sabía que yo no tenía que dejar que alguien hiciera algo que yo no quería. Pero a veces no lo podés frenar. Sí, es terrible. A veces no sabes cómo frenarlo. Y después no lo podés también contar porque sentís... Bueno, ¿Y qué hiciste? ¿Lo terminaste? Yo llegué a mi casa llorando y se lo dije a mis papás. Porque aparte me vieron que estaba desencajada y llorando, pero... Lo dije ahí y no pude decirlo en ningún otro lado, porque uno siente vergüenza, siente culpa, siente que no pudo evitar una situación que nunca tendría que haber pasado, pero es difícil. Y después te lo tenés que seguir cruzando. Es muy difícil, claro que sí. Y el diálogo en ese momento con nuestros Y te estoy hablando de muchos años atrás, el diálogo en otra con nuestros viejos situación. por ahí era distinto a lo que puede llegar a ser ahora. Me parece que ahora tenemos, en ese sentido, más herramientas para poder hablarlo. Los chicos conocen de absolutamente todo. Mi hija me preguntaba, mamá, ¿qué es violación? Por supuesto que no le pude contar exactamente qué es, pero le dije y le conté que una nena de 16 años había sido tocada por un hombre de 45 y ella se espantaba, pero bueno, a veces cuando pasan estas cosas terribles es un buen momento para dialogar. Y nosotros los que somos padres de mujeres y madres, todos acá presentes, sí, es verdad. le vamos a tener que agradecer a Telma Fardín. Sí, claro que sí. Individualmente. Ayer de mujeres y de varones. Sí. También, pero lo que hizo esta mujer de 26 años abrió una puerta que no se cierra nunca más. Y esos llamados que vos decís, Romy, al 144, esos llamados son seguramente de mujeres que tienen una buena posición económica y de mujeres que no tienen recursos. Sí. Y si Telma Fardín, respaldada por ese colectivo, respaldada por mujeres importantes, con personalidad, le costó contarlo. Imagínense lo que pasa con una mujer que sufre lo mismo y que no tiene prácticamente recursos. Que lo sufre de parte de la persona quizá que sale a trabajar y que la sostiene económicamente. ¿No? Sí. Es cierto, Alejo, totalmente cierto. A quien tenemos que escuchar ahora, a quien vamos a escuchar ahora, es a Fernando Burlando, el abogado defensor de Juan D'Artés. Bueno, está en duda la defensa penal de Juan D'Artés. Podría llegar a pedirle algunos estudios psiquiátricos y más. Vamos a escuchar a Burlando. Bueno, obviamente tengo que estar convencido de lo que defiendo, ¿no? Eso me parece primordial. Es más, yo no descarto, previo a tomar un caso de estas características, realizarle pericias psicológicas, psiquiátricas. Hay muchas alternativas o posibilidades. Soy un defensor de la mujer, pero también soy un defensor de la inocencia. Entonces, déjenme chequear, ver si nosotros juzgamos a una persona por una sola voz, caeríamos realmente en el injusto de prácticamente condenarlo sin que tenga un juicio ni siquiera mediático, ¿no? Entonces todavía no decimos nada. Esto mensaje para quienes de alguna manera piensan que uno ya está defendiendo una situación. Yo soy abogado de D'Artés de hace tiempo, como lo era también la doctora Rosenfeld. Defendemos muchas cosas. Yo no abandono a nadie, o sea, abruptamente. Sé que ahora está con un problema de salud. Todo esto realmente lo ha abrumado. Y bueno, tener prácticamente todo un país ya con una decisión respecto de qué es lo que pasó, me parece que a él ni a ninguna persona, o sea, no es tolerable. Ninguna persona de bien, ninguna persona puede resistir tanta presión. Esto es muy fuerte. Y se espera que en los próximos días él viaje a declarar. ¿Cómo serían los tiempos de la justicia en este caso? Lo que yo presumo es que sí debería estar a derecho inmediatamente. Tiene que presentarse ya sea en la Fiscalía de Género o frente a la justicia de Nicaragua y hacer una aclaración, porque esto no es algo menor, no es algo sin importancia. Ustedes me hablan de que esto sucedió hace muchos años,
pero tiene una importancia que los años no desdibujan absolutamente nada de lo que es la denuncia. Sí, Telma, ya se realizó en Nicaragua la semana pasada algunos estudios, ¿no? Psicológicos y físicos. Todavía faltan un par, no se descarta que tenga que volver a viajar. Y se especula con que los tiempos de Nicaragua hablarían de que entre 2 y 3 meses tendría que estar viajando Juan D'Artés. Digo, tendría, porque se puede negar. Claro. Es claro. Burlando, bueno, lo veíamos recién en el graph, ¿no? Está en duda si sería o no sería su próximo abogado defensor. Quien no lo es más, ya lo sabemos, es Ana Rosenfeld, que lo estaba asesorando porque Juan D'Artés había denunciado a Calu Rivero por daños y perjuicios. Y hoy, justamente esta mañana, y todavía no se sabe nada, se tenía que presentar Juan D'Artés y Calu Rivero a una audiencia, algo así como una conciliación. Y supuestamente Ana Rosenfeld tendría que estar en esa conciliación porque tendría que patrocinarlo durante por lo menos 10 días después de haber renunciado. Era su abogada civil. Era su abogada, en este caso de daños y perjuicios en el ámbito civil. Bueno, le escuchamos, a ver qué decía. En el momento que me entero y que me confirman que verdaderamente estamos hablando de una persona al que yo le creí durante tanto tiempo su verdad, decidí dar un paso al costado. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que era mentira? Me sentí mal porque yo soy de las abogadas que primero me pongo la camiseta de mi cliente y para poder ser abogada tenés que creerle a tu cliente y yo dejé de creerle. Entonces, en función de haberle dejado de creer, creo que lo más lógico es que pase lo que pasó, que fue correrme. ¿Cómo se lo transmitiste esto a Juan? ¿Cómo hiciste ese llamado? Me costó mucho porque les hablé con mucha dureza, no hablé como hablo siempre, hablé imponiéndome, haciéndole notar que realmente estaba muy preocupada porque, o sea, estaba más preocupada yo que él, en definitiva porque le decía, Juan, sos vos la persona que van a denunciar, ¿estás consciente de eso? Y me decía, no puede ser, o sea, me negó y hubo silencios y obviamente ahí tomé yo la decisión independientemente de lo que me fuera a decir él. Bueno, ahí estaba la palabra de Ana Rosenfeld, bastante contundente, Romina, bastante contundente. Sí, cuestionable, discúlpame, Ari, porque cuando uno es abogado y hay muchas conversaciones que son íntimas, tienen que quedar justamente en el fuero íntimo. Claro, porque habla en un momento, sobre todo cuando arranca, ¿no? Cuando yo da a entender que le creía, que no le cree más. Sí, ¿no? sí, Da a sí. entender que le creía. Y Sí, hay cuestiones profesionales. Totalmente. Que guardar, De secreto ¿cierto? es un, digamos, de profesional, Claro, ¿no? obviamente. Cuando le pregunta a Juan D'Artés, vos hiciste o no lo hiciste, y él le contesta, eso tendría que haber quedado justamente en la conversación entre cliente y profesional. Pero bueno. Bueno, por supuesto esto va a generar una repercusión enorme en el ambiente artístico y sobre todo en aquellos que compartieron la tira Patito Feo, tanto con D'Artés como con Telma. Vamos a escuchar ahora a Santiago Talledo. Sí, mucha bronca, mucha angustia. Como decía, me mató el recordar, la verdad que esos años que trabajamos juntos y el recordar los chicos que éramos, porque Telma tenía 16 años, Juan tenía 45 en ese momento. Yo había escuchado algo en esa gira, como que había pasado esto de la habitación, que Telma creo que o había ido a la habitación de Juan o algo así para pedir una tarjeta, una cosa así, pero de ahí a escuchar lo que escuché ayer. Cuando vos sos pendejo y estás haciendo una gira con un actor que realmente vos ya lo tenés porque es conocido, estás haciendo tu primer novela que es un éxito, no lo ves. Yo le tenía mucho cariño a Juan, no es una angustia doble porque realmente sea quien sea Juan o sea cualquier persona, para mí el cariño se anula completamente cuando pasa algo así, no me interesa quién sea. Espero que la justicia actúe y que esto se resuelva porque me parece una aberración, la verdad que me parece pero terrible. ¿Pudiste hablar con Telma? Hablé con Telma hoy, se sacó un peso de muchos años y la verdad que más allá del peso que sacó ella, está ayudando a muchas mujeres y siento que eso es algo que hoy lo está haciendo Telma, pero siento que lo tienen que hacer miles de mujeres más. Ahí estaba entonces la palabra de Santiago Talledo. Bueno, muchos coinciden en lo mismo, hablan bien de la relación que mantenían tanto con uno como de otro, ni hablar específicamente con Juan D'Artés, claro está. Pero bueno, esas opiniones a partir de ahora, evidentemente, ya han cambiado.
Sí, totalmente. Y empezaron a cambiar con Calu Rivero cuando comenzó a decir que no la pasaba mal mientras que grababa una tira que tenía un éxito realmente impresionante. En aquel entonces Calu no hizo una denuncia penal propiamente dicha, sino que hizo una denuncia ante los medios. Quien sí hizo una denuncia fue Juan D'Artés por daños y perjuicios. Hoy, en un ratito nada más, tendrían que tener una audiencia, Calu Rivero y Juan D'Artés. Así que vamos a estar en vivo justamente en la zona de tribunales. Allí va a ser justamente. Mirá, allí va a ser... ¿Justo hoy? Justo hoy, sí. Ya estaba pactado previsto. para hoy. Claro. Y tienen que presentarse los dos. Quien demanda es Juan y quien acusa, recibo y tiene que estar presente allí, es Calu. Tiene una audiencia obligatoria, a menos que alguno de los dos diga que no pueda concurrir por cuestiones... Y bueno, él ayer se hizo atender por cuestiones médicas, hay que ver si hoy no argumenta no estar bien de salud. ¿Habló Calu Rivero en las últimas horas? Yo no la escuché, pero quizás ayer llegué, porque debe ser para ella también un momento de sanación. Claro, un montón de gente no le creía. Porque hay que recordar cómo estaban divididos empezando por los actores. Sí. Empezando por los actores. Sí. Muchos actores de esa tira le dieron la espalda. Por eso decíamos, recién Muchos. cuando escuchamos a Talledo, no por Talledo propiamente dicho, ¿no? Sino por la opinión que muchos tenían de arranque de D'Artés, de no poder creer lo que se estaba contando, ¿no? Y que a partir de ahora eso evidentemente se terminó. O sea, ya me parece que las cosas lamentablemente están más claras. Digo lamentablemente por lo que sucedió, Bueno, ¿no? de hecho, en las últimas sí. horas y a través de Twitter, lo hicieron también en forma privada, muchos de los que no le creían Exacto. a Calu, que habían sido, lo dijimos recién, ¿no? Que habían sido compañeros en la ficción y que no le creían, le pidieron disculpas. Vamos a escuchar la segunda parte ahora de Fernando Burlando. Lo mismo que sentiste vos ayer, seguramente es exacto, exacto lo que siente un juez, no Burlando, un juez. Una persona que tiene que decidir situaciones. O sea, a nadie escapa la influencia de percibir un relato brutal, bestial. A nadie. Mi familia, mis hijas, por muchísimos motivos. La gente que está cercana a nosotros, o sea, todos han operado y ya tienen una decisión respecto de Juan. O sea, este tribunal es mucho más veloz que cualquier otro tribunal del mundo. O sea, fíjate, ayer salió el relato donde se lo incrimina a Juan y ayer mismo estaba condenado. Necesito hablar con Juan, me parece que lo mejor es tener una conversación cara a cara. O sea, yo ya lo conozco a él. Vos me preguntás, ¿por qué demora la decisión o por qué no dice sí o no? Porque en otros... No, en realidad yo lo conozco, yo no lo puedo abandonar de un minuto al otro sin siquiera escuchar su versión de la situación. O sea, hoy los mecanismos, los ordenamientos jurídicos en toda América son machistas. Funcionan así, o sea, son varias veces bastardeada. La mujer, aún abusada, siguen los abusos en los distintos estamentos. ¿Menor indicio? Ante el menor indicio de algo que realmente no cuaje moral o éticamente en la propuesta de trabajo, yo me alejo. Sí me gustaría, y me parece que esto yo ya lo había de alguna manera conversado con Juan D'Artés, que se terminen los temas judiciales acá, o sea, que termine su tema con Rivero, que es algo que realmente no le aporta, no le suma absolutamente nada. Me parece, y esto lo entendió D'Artés, que una persona que se siente o ha sido lastimada merece más que un juicio una respuesta. Y yo había tratado de encaminar esto en ese sentido, realmente. Me parecía ilógico un juicio. Bueno, ¿y qué se sabe de este cara a cara que tiene que haber hoy, esta audiencia entre Calu Rivero y Juan D'Artés? Volvemos a los tribunales de Retiro. Allí está Viviana Toledo. Viviana. 9:30 de la mañana. Calu Rivero va a llegar acompañada por su abogado. Sabemos que en el ingreso a esta audiencia, que fue presentada el 9 de marzo pasado en el Juzgado Civil número 39, a cargo de la jueza María Victoria Pereira, en la misma
Ella primero dijo que no van a hablar, por lo menos al principio. Sí pueden ser que hablen a la salida, que digan cómo fue esta mediación. Hay que ver si Juan D'Artés se presenta con su abogado en esta oportunidad. Pero ¿qué es lo que va a pedir Juan D'Artés? Justamente va a pedir la inhibición de bienes de la actriz por afectar su buen nombre y honor. Así que vamos a ver cómo sigue esta causa en medio de tanto revuelo, ¿no? De tantas denuncias que se supieron en estas últimas horas de Juan D'Artés. Bueno, esta causa que ya venía presentada desde marzo, donde ella dijo que él se había abusado por ahí en alguna de las escenas cuando estaban grabando una telenovela donde él era protagonista. Está previsto entonces que aquí estén cerca de las 9:30. Van a estar acompañada Calu Rivero con su abogado defensor, pero atención, porque la abogada, que es justamente la que en este momento ya no corresponde, ¿no? Ya no lo defiende a D'Artés, la doctora Rosenfeld, dijo que él tenía previsto en esta audiencia pedirle disculpa, hablar y ante el tribunal decirle que estaba arrepentido y que le pidiera disculpa a Calu Rivero. Vamos a ver qué pasa, si se presenta, si realmente le va a pedir disculpas y cómo va a continuar esta causa que se inició, que por lo menos se comenzó en marzo, pero que se presentó aquí en este tribunal, en este juzgado, el 9 de marzo pasado. Bueno, Viviana, vamos a volver en cualquier momento y vieron lo que decía Burlando en la última partecita de la nota, que él le iba a pedir, o por lo menos la intención, si no ya se lo había pedido, era que desistiera de este juicio. O sea, que él lo diera de baja, que pagara las costas y que quedara en la nada. Vamos a ver, bueno, qué es lo que pasa en un par de horas nada más. Sí, vamos a estar atentos, por supuesto, a todo lo que pase allí en Retiro.